unas palabras sobre Aurelio. Yo sé que ustedes lo conocen, pero es bueno ponerla sobre el tapete. Aurelio fue el responsable de fijar los fundamentos conceptuales y el programa que orientó el cambio que vivió la Universidad de Deusto a partir del 2000. Esos criterios luego fueron adoptados como propios por el proyecto Tuning, que asesoró a Aurelio y que sirvió como base para definir el modelo educativo al que se ciñeron las universidades de Europa, Latinoamérica, Asia y África. Pero la parte interesante es que luego de ese trabajo que hizo Aurelio, que fue seminal a nivel de educación superior, él se dedicó al mundo nuestro, se dedicó a estudiar el tema a nivel escolar y se especializó en el tema del liderazgo escolar. Aurelio ha publicado más de 60 obras, varias de ellas consagradas a este tema, en las que ha ido elaborando con base a resultados de la investigación y a su visión de lo que es la educación en términos generales, modelos de gestión de la calidad. Eh, Tal como les digo, como lo afirmó primero para la universidad, uno de los resultados interesantes de ese trabajo investigativo es el que sirve como fundamento para el programa que les queremos compartir. Bueno, de más está remarcar que es un honor tenerlo acá, participando con nosotros, sumándose un poco a la aventura de mejorar la educación chilena. Antes de dejarle la palabra a Aurelio, les comento que vamos a tener una presentación suya de unos 40 minutos. Al término de ella, el doctor Ricardo Pisti, que invitó a varios de ustedes, por lo que veo, va a tomar la palabra para recibir sus consultas. Nada, pues por el lado nuestro, muchas gracias y dejo con ustedes a Aurelio. Aurelio. Bueno, voy a compartir la pantalla. En primer lugar, pues gracias a Ignacio por la presentación, eres muy amable, y la verdad que dar la bienvenida a todos los presentes. Yo les agradezco mucho que hayan venido a participar a este webinar y espero que, bueno, que les resulte de interés y que podamos trabajar juntos durante los próximos meses cuando este evento comience en cada uno de los centros. Bueno, el título de este webinar se llama Las competencias clave de los miembros de los equipos directivos de instituciones educacionales o educativas. Bueno, lo primero que quiero señalar antes de esto es que en el título hay algunas palabras que nos delatan un poco de la preocupación de lo que es el liderazgo competencial o liderazgo para los equipos directivos. La primera es la palabra competencia. La palabra competencia es un término que nos lleva a debatir si los equipos directivos, es decir, la dirección, tiene que ser profesional o no. Aquí en España hubo durante décadas una gran discusión sobre ese debate. Hay quienes afirman que un director o un equipo directivo tiene que ser profesional, es decir, ese cargo ejercerlo desde una especialidad, y hay quien dice que no, que puede ser un docente que se forme lógicamente para la dirección, pero no hace falta que sea un cargo profesional. Por tanto, ahí tenemos la primera cuestión, es la competencia. En todo caso, sea de una manera u otra, la competencia tienen que ejercerla. Es decir, necesitamos formar gente, formar docentes y personas que puedan liderar un proceso educativo actualmente, y eso requiere varias competencias, como vamos a ver. El segundo aspecto es que hablamos de miembros del equipo directivo. Y como decía antes Ignacio, hablamos de miembros del equipo directivo porque pensamos que la dirección unilateral o unipersonal tiene muchos déficits. Y cada vez más las investigaciones están aportando la eficacia que se da con mayor éxito cuando el que dirige es un equipo directivo y no un director o una directora solamente. Por tanto, hay un segundo aspecto que también queremos resaltar en este formato. Hace 30 años, en el año curso 1991-1992, yo era el director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Deusto. Ese instituto se dedicaba a la formación de profesores, a la investigación y a la formación de directivos. En aquel entonces, hace 30 años, yo creé el primer seminario de formación para directivos que se dirigía a equipos directivos. En España no había en ese momento ninguna formación dirigida a equipos directivos. ¿Y por qué? Porque yo pienso que
una formación para equipos directivos tiene un mayor impacto en las escuelas. Yo sé lo difícil que es, porque veníamos haciéndolo anteriormente, formar a directores o directoras que de manera individual asistían a los cursos, pero luego tiene muy difícil trasladar los conocimientos, las actitudes, las herramientas, etcétera, que habían aprendido en la formación, para transmitirla al claustro y hacer que ese claustro asumiera ese conocimiento y esas responsabilidades. Muy difícil, muy difícil. Y por tanto, veíamos que el equipo completo, el equipo directivo completo a la formación, además de poder captar esas herramientas, esos conocimientos nuevos, etcétera, también tenían una ventaja, y es que iban discutiendo entre ellos, iban formándose y iban creando equipo. Es decir, que al terminar esa formación, además del nuevo conocimiento que podían tener, el equipo estaba más identificado. Eso es un aspecto que solamente se va a lograr si trabajamos en equipo y la formación es en equipo en lugar de ser una formación meramente individual. Otro aspecto es que las demandas que existen en este momento, bueno, antes de esto, perdón, las demandas que existen en este momento de las competencias necesarias para un equipo directivo son muy, muy grandes. Cada vez más se están pidiendo a los directores, a los equipos directivos, se está pidiendo que hagan esto y esto y esto y cada vez más competencias. Con lo cual, ¿qué queremos resaltar? Que es muy difícil para una persona asumir todas esas competencias de manera personal. Primero porque muchas competencias son casi antagónicas. Son unas competencias que tienen unas habilidades que van basadas en un eje y otras en otro. Y por tanto, una única persona tener todas las capacidades y habilidades para desarrollar eso es realmente un avis raris, muy raro. Y por tanto, un equipo que se complemente va a tener una eficiencia y una eficacia mucho mayor cuando actúa en equipo. Y la pregunta que les hago es, ¿creen ustedes posible dirigir y liderar equipos de profesores desde una dirección unilateral, respuesta a planteamientos desde su única visión y asunción personal? Yo lo que veo es que esto es realmente, como decía, muy difícil y además la investigación está dando otro resultado y es que al cabo de un tiempo estos directores o directoras se sienten quemados. Es el síndrome del burnout. Se sienten quemados. Llega un momento en que ven que es imposible atender a las demandas que tienen como directivos y al final terminan con mucho estrés y sintiéndose realmente quemados. Por tanto, yo creo que, como ustedes saben muy bien, hoy tenemos investigaciones que están hablando de liderazgo compartido, liderazgo distribuido, bueno, muchos nombres, el liderazgo colegiado, me da igual el nombre, pero sí que en el fondo, la esencia, aunque haya matices en cada uno de esos liderazgos, lo importante es que lo hagan de manera compartida. Si encima de estas dificultades tenemos que ver cuál es la situación real ahora en este momento. Bueno, la inteligencia militar de Estados Unidos ha utilizado el término VUCA, que se ha extendido en todas las organizaciones, para realmente decir cómo estos 4 conceptos nos están dando una situación entre la pandemia, la crisis económica, la crisis de valores, bueno, toda una serie de problemas que la situación es realmente de volatilidad, de complejidad, de incertidumbre, de ambigüedad. Es decir, las personas llegan a un momento en que no saben por dónde tirar, por dónde apostar, cuáles son las líneas que tengan tendencia de futuro, las incertidumbres de tomar decisiones, la complejidad que existe en los sistemas, etcétera. Todo esto hace que esta situación sea un añadido muy importante y que se está dando en todas las organizaciones. Por eso tenemos muchos momentos de paro, refiero en las iniciativas de grandes empresas, etcétera, y que están dando, algunos días dan bandazos porque realmente es difícil apostar por una línea segura. Algunas pinceladas de investigaciones. Bueno, muy rápidamente,
yo quiero hacer esta frase, por ejemplo, que me parece muy importante. No existe un centro educativo que funcione eficazmente sin una pertinente dirección. Es decir, que todas las investigaciones que han demostrado que una escuela es muy eficaz, ninguna investigación, ni una solo, se ha visto que no vaya correlacionada con una dirección pertinente y eficaz. O sea, esto es muy importante, porque quiere decir que al final el funcionamiento de una escuela, si no hay una dirección detrás que realmente actúe de manera eficaz y pertinente y adecuada, no se da ese buen funcionamiento. Esa es la primera que quisiera resaltarles a ustedes. La segunda es que, dice la OCDE en el año 2008, decía, necesitamos un liderazgo efectivo para mejorar la eficiencia y la equidad en la educación en todo el mundo. Necesitamos que las escuelas realmente desarrollen un buen aprendizaje y también sean sensibles en favorecer la educación más allá de sus muros y acogiendo a personas vulnerables, a personas que no tienen posibilidades, etcétera. Por tanto, este aspecto social de las escuelas, desde el punto de vista educativo, es fundamental. El liderazgo escolar es la mayor influencia, es la variable de mayor influencia después lógicamente, de la enseñanza en el aula. Esto lo han demostrado varios autores. Es decir, indudablemente, un buen profesor en un aula, no hay nada que tenga más eficacia que eso. Todos sabemos que cuando hay un buen profesor en una escuela, tiene mucha influencia en esos alumnos. Pero después de esta variable, que se centra en la actuación del profesor, la siguiente variable es el liderazgo del equipo directivo. Realmente, el equipo directivo es el que da un margen, da un marco, da orientaciones, da pautas, favorece, digamos, la implicación de los profesores, y por eso es muy importante trabajar mucho este liderazgo del equipo directivo, porque es, como decía, la segunda variable de mayor influencia. ¿Cuál es, digamos, o qué características tienen los directores eficaces, los que tienen mayor éxito? Fundamentalmente se centran en que son capaces de motivar al personal, de transmitir su entusiasmo, de comprometerse, de que se comprometan a esas personas, que se identifiquen con los proyectos que plantean, por las buenas prácticas de enseñanza que son capaces de infundir y de promocionar o de promover, y a través del desarrollo de sus competencias. Y esto es uno de los aspectos que, lógicamente, se trabaja en el curso. Tenemos que trabajar una serie de competencias. Por último, tenemos que un líder nunca consigue en solitario hacer realidad cosas extraordinarias. No hay una única persona, sino, como decíamos, los líderes movilizan a las demás, consiguen aspiraciones compartidas, y es ahí cuando este liderazgo basado en la relación, en la sociabilidad, en la interpersonal relación con el claustro, con los profesores, con los equipos, etcétera, cuando realmente consiguen el éxito. Algunas pinceladas más. Bueno, es triste ver que 2/3 de los alumnos de educación, 2/3, 2 de cada 3, llegan muy felices a la enseñanza, están muy felices en la enseñanza, y cuando llegan a la ESO, bueno, ahí no sé en Chile cómo se llama, la enseñanza obligatoria, descienden radicalmente, pierden esa felicidad. Por tanto, también tenemos que tener en cuenta que el equipo directivo tiene que ver que esa transición tiene que tener una línea mucho más continuada. No puede ser una ruptura en la forma que trabajamos en un nivel con el otro, como si no tuvieran nada que ver. No, tienen que ver, y tiene que ser una transición mucho más llevadera, de tal manera que los niños, cuando pasan a ser ya un poco más jóvenes, un poco más mayores que la enseñanza obligatoria, realmente sigan entusiasmados con el aprendizaje, y que las metodologías que tienen realmente les hagan entusiasmarse por aprender. Y eso tenemos que trabajarlo, lógicamente, desde el equipo directivo. Respecto al profesorado, bueno, en el año 2008, hasta el año 2008, había el 62% de los profesores se manifestaban satisfechos con su profesión, y ha bajado al 24%. Es decir, cada vez más encontramos profesores. Hay muchas razones, lógicamente, que no vamos a entrar ahora, hay muchos estudios que lo determinan, pero hay muchos factores que hacen que los profesores no se sientan muy motivados, no se sientan muy identificados con su profesión. Están deseando jubilarse unos, están deseando
que están allí porque no encuentran otra profesión. Y eso solamente pasa en la mayoría, en muchos centros de muchos países, quitando, por ejemplo, pues Finlandia, alguno más, porque, claro, la diferencia está en que en Finlandia el ser es una de las profesiones mejor pagadas, de todas. O sea, se gana más siendo profesor que trabajando en una empresa. Claro, eso lo pueden hacer ellos porque son pequeños, etcétera. Pero sin llegar a eso, si no tenemos una buena autoconcepto profesional de identificación con la profesión que hacemos, es difícil ser eficaz. Una cuestión que también planteamos en este curso. La formación del equipo directivo debe basarse en liderar un aprendizaje cuyo impacto sea mensurable, profundo y amplio. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra forma de actuar como líderes tenemos que recoger siempre evidencias. Tenemos que hacer evaluación de todo lo que hacemos, porque la única manera de mejorar es basado en la evaluación. Sin evaluación no podemos mejorar. Es la condición necesaria. Si tenemos datos, podemos ver en qué grado estamos consiguiendo o no, y si no lo estamos consiguiendo, qué otra cosa podemos hacer para mejorar. No podemos seguir con lo mismo si no ha funcionado. Por tanto, la evaluación basada en datos es esencial en el liderazgo directivo me refiero. Bueno, también en general en las escuelas, pero sobre todo ahora me refería lógicamente al equipo directivo. Por tanto, nuestro enfoque, como van a ver, parte de utilizar datos diagnósticos. Siempre en cada una de las unidades trabajamos siempre lo primero, un diagnóstico de la situación. Estemos hablando de la cultura, estemos hablando del autoconocimiento de los directivos, estemos hablando de cualquiera de los 14 temas que trabajamos, siempre partimos de un diagnóstico, siempre. Les vamos a mandar un informe personal o del equipo de cada uno de los aspectos. Y para mí esto es esencial. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos como equipo? ¿Cuáles son nuestras habilidades y nuestras fortalezas y nuestras debilidades? Y a partir de aquí vamos a ver cómo mejoramos. Los equipos directivos, dice Fuyan, no deben dejar de centrarse en un trabajo uno a uno para liderar un trabajo colaborativo. Es decir, indudablemente, una cosa es dirigir de manera colegiada y otra cosa es que cada profesor tiene necesidades distintas. Y el equipo directivo tiene que ser sensible con las necesidades que tiene cada profesor, porque uno necesita un apoyo para mejorar sus habilidades tecnológicas y otro, en cambio, lo que necesita son otro tipo de necesidad. Por tanto, siempre el equipo directivo analiza y ve las necesidades de cada profesor o profesora y actúa en función de esas necesidades. Bueno, las capacidades de navegar, dice Fuyan, a otros a navegar, es decir, es la capacidad de navegar un equipo, un barco sería la metáfora en este caso del equipo directivo, debe ayudar a otros a navegar a través de estas aguas turbulentas que requerirá un nuevo tipo de liderazgo. Bueno, hoy se habla de varios tipos de liderazgo. Últimamente seguramente habrán oído hablar del liderazgo resiliente. Yo en esta pandemia he escrito 4 artículos de liderazgo distintos. Uno se llama liderazgo resiliente, otro se llama liderazgo basado en valores, otro se llama liderazgo emocional, es decir, que he trabajado en diferentes aspectos. Pero al final, lo que yo llego a la conclusión es que no hay un liderazgo más eficaz que un otro, sino que todos son necesarios. Todos son necesarios. Hoy los libros se inundan de liderazgo emocional, pero yo en mi artículo, que sale publicado justamente este mes, lo que digo es que el liderazgo emocional es la base de cualquier liderazgo, porque cualquier liderazgo tiene que basarse en la relación con las personas. Pero eso no significa que sea el único aspecto importante de un liderazgo. No es el único. Por supuesto, sin eso es que no puede haber un líder bueno si no se basa en el uso de la inteligencia emocional, en las relaciones con las personas, en la comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí les voy a hablar del modelo que yo he establecido juntamente con otro autor que se llama Manuel Álvarez. Para mí hay 5 grandes competencias. Yo le llamo liderazgo competencial. Hay 5 grandes competencias. Primero, el énfasis en la visión estratégica. Es decir, un líder tiene que tener visión. Y les voy a decir una cosa de mis estudios. Esta es la competencia más deficitaria de todas ellas. Donde hay más déficit en la educación
es en la visión estratégica. La gente piensa en el hoy y actúa como hoy, pero si le dices cómo va a ser el centro dentro de 3, 4, 5 años, se quedan diciendo, pues no sé qué decirle. Y tenemos que pensar como líderes cómo queremos el centro, porque tenemos que imaginarnos ese centro dentro de 4 o 5 años, porque tenemos que avanzar hacia ese futuro. Y eso es una cosa que tenemos que trabajar, esa visión. El segundo aspecto es el énfasis en las personas que acabamos de decir. Y normalmente es muy importante trabajar con todas las personas del centro. Y esto aquí pasa una cosa que yo lo he vivido a lo largo de mi experiencia en 45 años de educación. Primero que hay muchos líderes que trabajan solo con un grupo de su colegio. Es decir, con los que se lleva bien y con esos hacen todo. Y dice, es que no tengo gente. ¿Cómo que no tiene? Y este, no, pero es que yo no, con ese no. No. Esa es una equivocación gravísima. Esto no es un club social. Un centro no es un club social. Un centro, la primera función es cómo conseguimos la potenciación del máximo talento y capacidad que tenga cada profesor. Y por tanto, nuestro deber es trabajar absolutamente con todos. Si vamos dejando apartados porque no nos llevamos bien, porque nos hemos enfrentado, porque no sé qué, eso es un mal liderazgo. El líder tiene que trabajar absolutamente con todos los profesores. Yo sé que esto no es fácil. Es fácil decirlo, pero no es fácil. Pero tenemos que pensar que si estamos arrastrando un barco, como pasaba ahora con el Evergreen este, pues si tiran 3 no lo van a mover. Tienen que tirar todo suficiente para tener éxito en esa escuela. La tercera competencia, o gran competencia, porque luego dentro de cada una de ellas hay varias competencias, es el énfasis en la transformación organizativa. Es decir, el liderazgo que necesitamos aquí es un liderazgo transformacional. Un líder tiene que, como una de sus características, tiene que transformar el centro. Y para transformar el centro, tiene que hacer innovación. Tiene que traer la innovación y ser un eje fundamental del funcionamiento del centro, la innovación. Porque las cosas cambian, nuestros alumnos no son los mismos de hace 10 años, cada 3, 4, 5 años vemos que los alumnos son distintos, tienen otras características, otras necesidades, y el centro no puede seguir haciendo lo mismo que hace 10 o 15 años. Tiene que ir adaptándose y por tanto hace falta transformar. Y claro, esa transformación, ¿qué implica? Implica a los profesores. Si los profesores no se implican, no se comprometen, es muy difícil transformar un centro. Y aquí está todo el tema de la cultura, como veremos y tal. Bueno, yo no voy a entrar ahora en ello, pero bueno, esto solamente son grandes pinceladas. El siguiente apartado es el énfasis en el aprendizaje y logro. Bueno, yo creo que todos ustedes como directoras y directores o miembros del equipo directivo saben que lo fundamental en un centro que es el aprendizaje, ¿verdad? O sea, lógicamente, lo que nos interesa es que los alumnos aprendan de manera significativa, aprendan de manera más profunda. Y existe hoy muchísima información que veremos sobre el tema del aprendizaje. ¿Qué características tiene el aprendizaje de hoy? Y eso, pues tenemos que aplicarlo en la forma en que nuestros profesores se comprometen, se forman en este tipo de aprendizaje para lograr ese aspecto. Y luego veremos que en el centro está una competencia nuclear. Esa competencia nuclear es el énfasis en la comunicación. ¿Y por qué la he puesto en el centro? Porque la comunicación afecta a todas las demás competencias. Si, por ejemplo, un líder tiene visión estratégica, claro, necesita persuasión, capacidad de persuadir a sus equipos, comunicación, expresar bien, hablar claramente, de manera clara y entendible a su gente. Por tanto, la comunicación va a ser una parte importante del énfasis en la visión estratégica. Pero si habla con las personas, tiene habilidades interpersonales, tiene que tener empatía, tiene que saber entender los sentimientos que tiene la gente. Hay veces que uno se centra solamente en la tarea, está una persona mal, y eso le ocurre preguntar, bueno, pero ¿por qué te pasa? ¿Qué te pasa hoy? Cada persona tenemos sentimientos y yo creo que durante muchas décadas hablar de sentimientos en las organizaciones era como un tabú. Los sentimientos era, usted aquí yo no quiero saber nada, sus sentimientos son en su casa. No, la persona tenemos nuestros sentimientos, necesitamos expresarlos,
necesitamos que nos entiendan, necesitamos entender y por tanto este aspecto es fundamental. En la transformación organizativa, porque claro, un líder que está haciendo la innovación necesariamente tiene que comunicar cuáles son las pautas, el marco que vamos a trabajar. ¿Por qué vamos a hacer esto y de esta manera? Y tener que justificar y dar razones y discutir debatir con el propio profesorado. ¿Por qué vamos a hacer este cambio? Porque lo que nos vamos a encontrar son las resistencias. En cualquier organización, cualquier cambio, en su casa. Ustedes vayan esta tarde, esta noche, cuando lleguen a casa y díganle a su mujer, a su marido, a su familia, que ha pensado que va a cambiar la sala de estar. Va a cambiar la sala de estar. Mira, voy a poner aquí esto, tal. Ya verá cómo enseguida empiezan a decir, bueno, pero estás loco o loca, ¿por qué vamos a cambiar esto? Es decir, siempre hay una resistencia. Porque lo cómodo es seguir en lo que hacemos siempre. En cuanto alguien nos propone algo, pues nos ponemos a la defensiva, nos ponemos, ¿pero por qué? ¿Y quién ha dicho eso? ¿Y cómo se ha demostrado? Y nos van a poner 50.000 pegas. Yo podría contar muchas anécdotas de esas resistencias a lo largo de mi vida. Pero esas resistencias tenemos que saber cuáles son, están muy detalladas por la investigación y tenemos que hacer frente a ellas. Tenemos que ser capaces de, en la balanza, conseguir razones y argumentos más positivos que los negativos, porque siempre en cualquier cambio va a haber cosas negativas, lógicamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el peso sea mayor con la ventaja que vamos a tener, es como de las vacunas estas que hay ahora. Pues hay vacunas que vienen y se ponen mucho en duda, que si esto sirve o no sirve, pero bueno, al final hay que decir, ¿qué es mejor? La balanza, ¿qué es mejor? ¿Vacunarnos o no? A pesar de que pueda tener problemas. No, es 98 contra un 2%. Bueno, pues oye, pues si es un 98 contra un 2%, si fuera al revés, 50 y 50, diríamos, oye, pues mira, yo para jugarme la cara cruz, prefiero quedarme como estoy. Es razonable. Entonces, por tanto, tenemos que trabajar ahí ese aspecto. Y énfasis en el aprendizaje y logro, porque la comunicación es la variable más importante que los profesores señalan para el equipo directivo, lo que en un estudio que hice yo con 50 centros en España, la dificultad que ponían de los profesores es que no tenían una comunicación suficiente o adecuada con su equipo directivo o con su dirección. Por tanto, la comunicación es muy importante para los profesores, indudablemente para el aprendizaje también, ¿verdad? Porque el aprendizaje, si el profesor no sabe comunicarse, y cuando hacemos estudios de evaluación del profesorado, pues una de las variables que ha salido siempre desde hace 40 años es que el profesor comunica bien. Sale valorado por los alumnos siempre entre las 3, 4 competencias más importantes de un profesor. Y luego abajo está una palabra que pone ahí, conocimiento de sí mismo, que aparece en un campo, en un césped. Bueno, ¿qué pasa con el conocimiento de sí mismo? Para mí es la base fundamental de un equipo directivo, de una persona. Es decir, yo creo que todas las personas tenemos que conocernos a nosotros mismos, porque si no nos conocemos, somos muy débiles. Cualquier ataque que nos hacen, enseguida lo tomamos a nivel personal. Pero si yo sé que soy bastante caótico en lo que tengo en mi despacho, porque coloco los libros de cualquier manera y tal, y siempre mi mujer me dice, bueno, pero ¿cuándo vas a retirar esto? Y digo, bueno, cuando acabe el tema, de momento, y claro, yo les podría enseñar ahora mismo, pues no sé, bueno, no lo voy a quitar esto, pero veo que tengo libros por todos los lados. Entonces, o apuntes, bueno, pues hay gente que es muy ordenada y no aguanta bien eso. Pero bueno, cada uno tenemos unas debilidades y unas fortalezas. Entonces, lo que se trata en un equipo directivo es conocer cuáles son las fortalezas que tenemos y qué debilidades, ¿para qué? Para poder dar el valor añadido a ese equipo directivo desde las fortalezas que uno tiene. Si uno es muy bueno comunicando, pues cuando vayamos a hablar con padres, no sé qué, y hay que hacerles una charla, pues cogeremos a una persona que se comunica bien. En cambio, otro es muy bueno porque sabe muchísimo de tecnología y nos ayuda muchísimo a los profesores e incluso a los padres les dice pautas para poder educar mejor. Bueno, pues cada uno tiene sus habilidades y ese aprovechamiento es el que nos va a dar la fuerza al equipo. Bueno, liderazgos según autores, pues bueno, hay muchos, como ya he dicho antes, muchos liderazgos. Yo aquí lo que quiero fundamentalmente decir dos frases. Una, dice
una serie de autores, entre ellos Bernard Bass, que ha sido uno de los autores más importantes en liderazgo, dice: los investigadores coinciden que el liderazgo no está embebido en roles formales, sino que más bien emerge del liderazgo entre las personas. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir simplemente que porque a usted le nombren director o directora, no significa que ya se va a ser un líder. Aquí muchas veces confundimos, es el director, es el líder. Eso es lo que quisiéramos, que los directores y directoras fueran líderes. Pero el hecho de que tener un cargo, o que le hagan alcalde, o que le hagan ministro, no sé qué, no significa que sea el líder. Una cosa es el cargo y otra cosa es la capacidad de influencia que tiene. De hecho, hay personas en el centro que tienen más liderazgo, es decir, el liderazgo no es más que la capacidad de influencia que tenemos en los demás, o mayor que lo puede tener el propio director, la directora o algunos miembros del equipo directivo. ¿De acuerdo? Por tanto, eso es una cuestión que tenemos que entender. Y por último, yo diría, yo he definido en una investigación una frase que la he recogido de la propia investigación que decía: un liderazgo capaz de... O sea, ¿qué liderazgo necesitamos? Vendría la pregunta. Yo diría, un liderazgo capaz de motivar e implicar a todos. Primero, si el líder no implica a todos, no es capaz de comprometerlos, mala cuestión. Que genere capacidad interna de actuación y sea capaz de transformar el centro en una organización que aprende e innove como institución. Es decir, tiene primero que dar formación o favorecer la formación para que la gente sea capaz de hacer lo que tenga que hacer y además ser un centro que innove de cara al aspecto externo, que realmente puedan decir, este centro se conoce porque hace muchas innovaciones, porque tiene buenos resultados y esto tenemos que hacerlo porque es la mejor venta que podemos hacer del centro. Que se hable del centro porque estamos haciendo cosas novedosas, etc. Aquí dice Warren Bennis, es uno de los gurús más importantes dentro del liderazgo organizacional, de las empresas, por ejemplo, ¿no? Y dice, el liderazgo ejemplar es imposible sin la completa implicación, iniciativa y cooperación de los seguidores. No puede haber liderazgo importante si no hay implicación. Aquí dice Roto, que es un humorista que escribe en el periódico, en El País, dice: los líderes tenían tendencia a sufrir paranoia, creían que la gente les seguía. Bueno, es que si no tienes seguidores, no eres un líder. Una persona que no tiene seguidores no es un líder, es un iluso. Yo digo, es un iluso, porque si no tienes seguidores, tú no puedes ser líder. El líder tiene que tener seguidores. Tiene que ser gente que le sigue, gente que está de acuerdo, que participa en sus ideas, que colabora con él o con ella en cambiar las cosas. Ese es el liderazgo. Y me van a permitir que les lea una poesía muy rápida. Estas son preguntas de un obrero que hace Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, como saben, es un escritor, o fue un escritor alemán, muy crítico, realmente con una visión social terrible, y dice: ¿quién construyó la ciudad de Tebas de las 7 puertas? Los nombres de los reyes están inscritos en los libros. ¿Fueron los reyes quienes arrastraron los bloques de piedra? ¿Y Babilonia tantas veces destruida? ¿Quién la reconstruyó de nuevo tantas veces? El joven Alejandro conquistó India. ¿Él solo? César venció a los galos. ¿Ni siquiera un cocinero le preparó sus comidas? Felipe II de España lloró cuando su armada fue derrotada. ¿Nadie más lloró? Federico el Grande ganó la guerra de los 7 años. ¿Quién más fue el vencedor? En cada página un triunfo. ¿Quién preparó la tarta de la victoria? En cada década un gran hombre. ¿Quién recogió el cheque? Tantas crónicas, tantas preguntas. Es decir, que realmente, y esto viene a decir que tenemos una idea, un mito, de que el liderazgo es algo individual. Y cuando alguien es famoso por algo, decimos que este es un líder. Y lo mismo podemos hablar ahora mismo, si yo les preguntara a ustedes, daría muchos nombres de haber políticos que consideran que son líderes, artistas que consideran que son líderes, deportistas,
novelistas, lo que sea. Pero claro, muchísimos de ellos, o la mayoría, tienen personas detrás que han colaborado en eso que han hecho. No hubieran tenido ese éxito si no hubieran tenido un grupo de redacción detrás. No hubieran tenido éxito si no hubieran tenido un formador, un equipo que les ha ayudado, el que les hace, no sé, en los deportes, por ejemplo, pues todos aquellos que trabajan los aspectos físicos, etcétera, bueno, fisiólogos, lo que sea. Es decir, siempre hay un equipo detrás. Pero nosotros tenemos la idea de que esa persona, él solo, ha hecho todo. Y esto nos pasa en el liderazgo, tenemos que ver que nosotros conseguimos algo y tenemos que estar agradecidos y reconocer el esfuerzo que hacen los demás, porque si tenemos éxito, no depende solo de nosotros, también dependerá de nosotros en parte, pero depende del equipo que hemos conseguido crecer, compartir y actuar de manera conjunta. Aquí les traigo un libro de una directora. Me alegro que sea directora porque hoy día el tema femenino va creciendo, gracias a Dios, entre liderazgo. Cada vez hay más directoras de escuelas, más atletas, más novelistas. Y bueno, pues estamos en una época en que se resalta, gracias a Dios, a las mujeres que antes, para poder llegar a esa altura, tenían que hacer un sobreesfuerzo humano para poder competir con los hombres. Esta directora es una directora vasca, aquí de un pueblo aquí de Vizcaya, del País Vasco, y la he traído fundamentalmente porque me gustó mucho en el libro, tiene algunas frases que me gustaron mucho. Una dice, consiste en trascender, o sea, ¿qué es el liderazgo trascendental? Y ella dice, consiste en trascender el propio yo, dotar al liderazgo de un contenido y compromiso emocional, motivar, ilusionar desde una iniciativa personal que supone asumir sacrificios y riesgos a la vez. Y esto es realmente un liderazgo. Es decir, no soy yo que me vendo yo, eso. No, tengo que trascenderme a mí mismo para comprometer emocionalmente a los demás, para motivarles, para ilusionarlos, porque ella, por muy bien que dirija, si no tiene una orquesta completamente bien preparada y que trabajen al unísono, sería un desastre. Por tanto, ella está agradecida y dice, si no hago esto, da igual que yo meta horas aprender la música y dirigir si la orquesta no me sigue para poder conseguir los resultados. Y otra cosa que dice es lo importante es no coartar los espíritus de cada uno, sino gestionar los talentos, optimizar los recursos de forma proactiva. Es decir, las personas que vemos que tienen talento en algo, tenemos que darles juego. Uno no puede ser celoso con sus miembros del equipo. No tenemos que tener miedo. Muchos directores o directoras, pero en cualquier organización, no cogen a gente muy buena, sobre todo si piensan que son mejores que ellos, porque me van a hacer sombra. Eso realmente es lo peor que puede hacer un líder, lo peor. Yo creo que siempre, yo he hecho muchos equipos en la universidad, he estado 40 y tantos años y he creado equipos de investigación, equipos de innovación, que lo sabe bien Ignacio, varios equipos de muchas cosas. Y siempre he intentado elegir los mejores. ¿Por qué? Porque cuanto más aporten ellos, mejor voy a salir yo parado. Porque si tengo gente buena, pues a nada que les diga una cosa, lo hacen de maravilla. Si yo tengo solo con mis habilidades, pues claro, estoy más limitado. Y por mucho que quiera, pues al final el resultado no va a ser lo mismo. Bien, pues esto. Y por último, yo les voy a plantear en qué consiste un poco el programa. No sé si esto entra, Ignacio, en ello o no, ya lo conocen el programa, les hago un poquito del programa. Coméntales porque es muy distinto, o sea, no hay de este tipo de programa, por lo Claro, tanto no lo van a poder imaginar a partir del documento que creo que les compartió Ricardo. vale. Bueno, pues yo os hago un poquito de. Ah, es que no esto es aquí. Perdón, tengo que salir de aquí y poner otro. Pero aquí no sé si tengo.
¿Lo están viendo ahora? Sí, sí, se ve bien. Vale, muy bien. Bueno, pues, ¿en qué consiste este programa? Muy rápidamente. Bueno, el programa dura 170 horas, son 7 créditos académicos, o sea que el que se apunte va a trabajar varios meses con nosotros, iremos trabajando todas las semanas un poquito, pero no se trata de ir trabajando poco a poco, porque una de las cosas que quiere este diploma o este curso, esta formación, es que vayamos aplicando lo que vamos haciendo. Entonces, hacíamos cuando es intensivo, tantos días, sí, pero al final uno queda como si uno ve pues una serie, son 10 capítulos y estamos ahí casi comiendo y bebiendo y viendo la serie, y al cabo de 10 estamos como aturdidos ya porque ya no sabemos ni lo que hemos visto. Entonces, tiene que ir poco a poco. Vamos viendo una cosa, la trabajamos, vamos viendo una cosa, la trabajamos, vamos viendo los grandes problemas de la dirección. Bueno, nosotros partimos de esta idea. El funcionamiento de un centro para mí es como una metáfora del organismo humano. Si comparamos un centro y el organismo humano, ¿cuáles serían las correspondencias, digamos, que hay entre una cosa y otra? Por ejemplo, el liderazgo. El liderazgo es el corazón y el sistema circulatorio. Sabemos que cuando el corazón se para, ¿qué pasa? Que nos morimos. Nos morimos. Ya no hay nada que hacer. Si no hay liderazgo, no hay. Si hay liderazgo, no hay vida. O sea, el liderazgo porque es el que mueve el sistema circulatorio para que todo funcione. Si no hay ese bombeo, pues acabó. El esqueleto, ¿qué son? Las estructuras organizativas. Necesitamos un esqueleto que nos aguante lo que estamos haciendo, los procedimientos, todo lo que es la organización de un centro. Entonces tenemos que tener una serie de departamentos, en fin, cada uno con el esqueleto que quiera hacer para que eso funcione. ¿Vale? Por tanto, tenemos que ver qué constituye un esqueleto en un centro organizativo, cuáles serían esas estructuras para potenciar, digamos, eso. El sistema digestivo. El sistema digestivo sería la cultura organizacional. Es decir, todos sabemos que cuando uno come cosas muy pesadas, no se sienta bien, o simplemente yo fui a dar unos cursos a México, yo durante una época pues visité como 12, 13 países latinoamericanos dando formación, y yo me acuerdo que en México, pues después de un curso me dijeron: mañana vamos a tomar una cena, vamos a hacer una cena y queremos invitarte. Y me invitaron a un restaurante y me pusieron un montón de platos. O sea, en vez de una comida normal que te ponen 2 platillos, no, pues sacó uno y otro y otro y otro, con una peculiaridad, que la mayoría de los platos eran picantes. Claro, picantes para ellos, para yo no estoy acostumbrado. Cuando yo me fui a mi hotel, estaba destrozado. Tenía un dolor de tripa que no me tenía. Por educación muchas veces yo ya, no, yo estoy lleno, no, pero pruébalo porque es otro. Y al final uno se deja. ¿Qué pasa? Que no es mi cultura. Que el cambio cultural necesita también plantear cuestiones desde. Y cuando la gente, por ejemplo, dice: hay que traer el sistema de Finlandia a Chile, yo me río. Digo: ¿pero qué dicen? Es que no saben lo que dicen. No saben lo que dicen. O sea, si tú ves cuáles son los previos para el sistema, no tiene nada que ver con el sistema español o con el sistema chileno o el que sea. Por tanto, una transferencia de un sistema a otro da risa. No es como una persona que no sabe lo que dice. Otra cosa es coger ideas y viendo cómo las puedes ir incorporando dentro de la cultura que tenéis y el cambio de cultura que tenemos que hacer, lógicamente. ¿Vale? El cerebro y los ojos es la misión y la estrategia. Necesitamos los ojos, la visión nos indica ver más lejos, como decíamos antes, y el cerebro lo que indica es que tenemos que compaginar los 2 hemisferios que tenemos en el cerebro, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Es decir, por un lado tenemos que tener nuestra capacidad de desarrollar los aspectos, por ejemplo, de cognitivos, de conocimiento, etcétera, pero al mismo tiempo tenemos que tener
los aspectos de emoción, de sentimientos, de relaciones. Y son aspectos que tenemos que manejar. Se ponía como ejemplo del primero a la Thatcher, que lo importante era la tarea. Lo importante es conseguir esto, los resultados. Y había todo el movimiento de las escuelas eficaces, que su lema era conseguir buenos resultados. Y luego vino otro, pues aquí siempre vamos por contrastes, y vino otro movimiento que decía, lo importante son los procesos. No tanto los resultados, sino el proceso. El proceso mismo marca a la gente y, por tanto, cómo se haga el proceso es fundamental en la educación. Bueno, ustedes pueden elegir el que quieran. Yo creo que las cuestiones tienen que ser equilibradas. Hace falta conseguir resultados y hace falta conseguir procesos adecuados. Y, por tanto, yo creo que ese mix es fundamental. Y está luego la práctica de la gestión. La práctica de la gestión es el sistema muscular. Todos sabemos que el que no hace ejercicios enseguida se queda endeble, le cuesta mucho andar. Las personas mayores que dices que me da pereza, sí, pero al final si no te mueves, al final luego cuando vas a moverte no puedes, no te ahogas, es que no puedes. Y el sistema muscular en los centros educativos es la práctica de gestión. Y tenemos que tener, esa práctica de gestión tiene que tener unas características. Es decir, la práctica significa gestionar qué cosas son las importantes, son las prioritarias, son las clave, cuáles son de valor añadido, etcétera. Tenemos que distinguir esos procesos. ¿Y qué valor añadido tiene ese proceso? Y a ese es el que tenemos que dar más importancia y a otro menos. De tal manera que no carguemos con gestiones que llevan mucho tiempo y que no dan mucho valor añadido. Entonces, toda la gestión de procesos es una cuestión que tenemos que trabajar. ¿De acuerdo? Y luego están las políticas y procedimientos, que es el sistema nervioso. Esta política y sistema nervioso significa que tenemos que tener las políticas que orientan, que son el marco de actuación por parte del profesorado. Tenemos que ver cuáles son nuestros principios de organización y vamos a dedicar una unidad entera a trabajar los principios de organización que va a elegir un equipo directivo porque va a ser su marco que va a presentar a la comunidad. Estos son nuestros principios de organización. ¿Vale? Y a partir de aquí va a construir su actuación en base a esto que acaba de establecer y ha dado a conocer a la comunidad. A todo lo que se dice, pues al final el clima laboral que se hace es muy, muy difícil. Y por otro lado, si tenemos gente que está desmotivada, que no encuentra en lo que hace importante, que se está quejando siempre o comparándose con otras cosas fuera de lo que es su ámbito, pues claro, necesitamos cambiar ese clima laboral. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a distinguir dos tipos de factores. No voy a entrar ahora en ello porque no es el momento, pero vamos a distinguir el clima laboral. Vamos a hacer un informe que van a contestar sus profesores, van a contestar de manera anónima, y ese informe yo le voy a entregar a cada uno, a cada equipo directivo ese informe. Y a partir de esa situación, de ese diagnóstico del clima laboral y los factores que aparecen allí, vamos a empezar a trabajar qué podemos hacer. Ya sé que no podemos trabajar todo. O sea, me parece que son 14 factores. Bueno, yo no digo que vamos a trabajar 14 factores. Cada equipo directivo va a decir, bueno, yo creo que hay 3 factores. Estos factores están aceptables desde nuestro punto de vista y hay 2 o 3 factores que creemos que tenemos que mejorar. Y esos son los que vamos a trabajar. El informe te dice todo, pero nosotros trabajamos, o cada equipo va a elegir aquellos que crea que tiene que trabajar porque dice, hombre, yo no puedo tener este factor tan bajo. Tengo que ver qué puedo hacer o qué podemos hacer como equipo para que ese factor, que es importante desde el punto de vista del clima laboral, pues llegue a un nivel aceptable. Y por último, les voy a plantear la metodología de trabajo. ¿Vale? ¿Cómo vamos a trabajar en esta formación? Yo creo que me he pasado de tiempo, pero bueno. Hay cuatro grandes, el sistema se funciona en 4 grandes fases. La primera es el diagnosis. Siempre, como decía antes, en cualquiera de los temas vamos a hacer un diagnóstico.
Es decir, ¿dónde estamos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo es nuestra situación? Y a partir de aquí, de ese informe que se entregará a cada equipo, tendrán que empezar a trabajar, bueno, pues los aspectos que considere, bueno, reforzar algunos aspectos que son positivos, y si tenemos algún aspecto negativo, pues cómo podemos mejorar ese diagnóstico para que vayamos, digamos, incorporando aspectos nuevos a nuestro quehacer directivo. Una vez que tenemos ese diagnóstico, la segunda fase es el conocimiento básico. El conocimiento básico, ¿qué quiero decir yo con conocimiento básico? Bueno, yo he sido director de varios másteres, pero esto no es un máster. Esto es un enfoque práctico. Esto es entre comillas, un asesoramiento a equipos directivos que están trabajando y que están incorporando estos aspectos al quehacer diario. Es que tenía un temporalizador y me dice que ya me he enrollado. Bueno, entonces digo que lo que hacemos aquí en este conocimiento básico es lo siguiente. No se trata de decir, de cada uno de los temas, decir, bueno, estamos hablando de la motivación y hay 7 teorías importantes de la motivación, no sé cuál. No, ese enfoque no va a ser este. Aquí vamos a elegir, aquí hay una motivación, una teoría de motivación, que es la que vamos a trabajar, y que básicamente se basa en estos principios. Es decir, vamos a adoptar a cada uno de los temas aquellos aspectos que consideramos fundamentales para su aplicación en ese equipo directivo, ¿de acuerdo? Por eso llamamos conocimiento básico. Eso no indica que la gente podemos dar artículos para profundizar. Aquel que quiera, dice, bueno, pues yo quiero leer más de esto, pues bueno, aquí tienes para si quieres, pero no para incorporarlo en el trabajo que vamos a hacer, porque tenemos que limitar en el tiempo las ideas que queremos trabajar. Luego viene la aplicación. La tercera fase es la clave. Esto que hemos trabajado, tenemos que aplicarlo. Tenemos que ver en nuestro centro qué podemos hacer. Entonces, indudablemente, un equipo inteligente tiene que ver los recursos que tiene, las potencialidades que tiene. Entonces, trata de decir, bueno, pues es que yo quiero llevar todo al máximo. Pues te equivocas. Porque tú tienes, es como quien va en coche. Pues depende de qué coche tengas, podrás correr más, podrás correr menos, tienes que ver qué coche tienes y qué posibilidades tienes de riesgo, etcétera. Y por tanto, si vas a ser una carretera helada o no, y tienes un sistema que te ayuda o no te ayuda. Es decir, que al final, lo importante de esta aplicación es, en nuestro centro, con nuestros marco que hemos establecido, ¿qué podemos mejorar en este aspecto que estamos trabajando ahora en cada uno de los temas? Porque siempre es el mismo sistema, ¿de acuerdo? Y por último, esta revisión y mejora. Bueno, tenemos que concluir qué hemos aprendido, cómo podemos mejorar, cómo podemos incorporar esto a nuestra actuación diaria, a nuestro quehacer de equipo directivo a lo largo de nuestro puesto, que estemos allí. Estemos 3 años, 4, 6, depende, ¿no? Entonces, por tanto, ¿cómo podemos hacer esto? Y dejar, si actuamos bien. Yo tengo un estudio que hice en el año 2013 bueno, no me acuerdo el número de centros, que fue en Guipúzcoa, pero no sé, eran 12 o 13 centros, me parece. Entonces, yo ahí establecí un estudio para ver 3 niveles de dirección. La dirección del equipo directivo, un segundo nivel, pues que era jefes de estudio, etcétera, y otro tercer nivel, que eran los profesores o los tutores, etcétera. Bueno, lo que yo había leído, Bernard Bass, una teoría que decía que el liderazgo transformacional era como una cascada, o como él llamaba el efecto dominó. Es decir, que si tú consigues un equipo directivo que tenga un buen liderazgo transformacional, esto se traspasa al siguiente nivel y al siguiente nivel. Yo dije, bueno, yo que tengo la oportunidad ahora de trabajar con 13 centros, voy a ver si esto es verdad. Y entonces ahí, en ese centro, realmente lo que pude demostrar es que en aquellos centros que existía un alto nivel de liderazgo transformacional, sí se daba este fenómeno. Solamente en aquellos centros que había un liderazgo transformacional fuerte, sí que había un fenómeno de efecto dominó. Bueno, esto es interesante. Y yo creo que por mi parte, simplemente les voy a poner aquí
la última diapositiva para indicarles un poco el programa, ¿no? El programa tiene seis grandes módulos. Cada módulo está dividido en unidades. El primer módulo es el autoconocimiento, que tiene ahí 3 unidades de autorrevisión, trabajo en equipo, autoconocimiento, etc. El liderazgo, trabajamos 2 aspectos, el liderazgo positivo y compartido y la misión, valores y visión, sería el segundo módulo. El tercer módulo serían las estructuras organizativas, que trabajamos 2 unidades, principios de organización y el liderazgo para el aprendizaje. La cultura organizacional, trabajamos el diagnóstico de la cultura del centro y un modelo de innovación de centros educativos. En este modelo trabajamos una serie de factores de innovación, me parece que son 45 o 50, algo así. Yo les voy a regalar el programa, el software que permite analizar este modelo de innovación. Lo mismo que les voy a regalar otro programa que es para hacer el plan estratégico y hacer el seguimiento de los planes que hagan. Sí, son 2 programas que, aparte de esta unidad, ustedes pueden seguir trabajando. Cuando hagamos este ejercicio ahí, pues ustedes pueden utilizar este programa que te permite hacer un seguimiento de cada uno de los proyectos que hemos establecido. Bien, las prácticas de gestión veremos una unidad que es los ámbitos de gestión, que distinguimos entre ejecutivo, administrativo, innovación, integración y relacional. Bueno, solamente para decir que, claro, cada uno de estos ámbitos requiere personalidades distintas, o habilidades distintas, mejor que personalidades, habilidades distintas. Y por tanto, en un equipo directivo tenemos que ver si tenemos gente que pueda encargarse del ámbito relacional, o del ámbito de innovación, o del ámbito de integración, etcétera. Por tanto, ahí podemos ver cómo podemos repartirnos estos ámbitos con fortaleciendo, digamos, aquellos talentos, aquellas capacidades que sean las mayores para cada uno de los ámbitos. Y luego tenemos la gestión de calidad. Bueno, nosotros tenemos un modelo de calidad que estamos aplicando en España, estamos aplicando en Uruguay, estamos aplicando en Guatemala, bueno, en Colombia, en algunos países. En Chile no tenemos, pero ese se llama Proyecto de Calidad Integrado. Es un modelo que está basado en una investigación de educación y que plantea una serie de estándares para cumplimentar en un centro. Y tiene todo un proceso que es primero formación y después, cuando aquel centro considera que ya cumple esos estándares, puede pedir a la Fundación Orreon que le acredite con ese modelo. Y luego estaría el diagnóstico del clima laboral y sus factores. Ya lo hemos dicho antes, bueno, pues sería medir el clima laboral y bueno, empezar a trabajar a partir de ese diagnóstico. Y por último estaría el plan estratégico, que es clave en un centro directivo, tener un plan directivo. ¿Cuál es nuestro plan estratégico? ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué proyectos tenemos? ¿Cómo lo seguimos? ¿Qué grado de nivel alcanzamos? Y por último, las políticas de innovación, que me voy a centrar exclusivamente en el proceso de digitalización del centro. ¿Y por qué? Yo sé que las políticas son mucho más amplias. Me voy a centrar en esto por una razón. En este momento, la Unión Europea, desde hace 2 años, está lanzando un montón de programas para digitalizar al centro, como la máxima prioridad para los centros educativos de todo el mundo. No puede haber un centro. Si no se va digitalizando, se les va a pasar como a los dinosaurios, van a desaparecer. Todo viene con el mundo digital y la escuela tiene que digitalizarse. Y por tanto necesitamos políticas y procedimientos para los alumnos, para los profesores, para los procesos de digitalización del centro. Y vamos a trabajar esa política. Solamente vamos a trabajar ese aspecto de la política de innovación, solamente le vamos a centrar en la digitalización, porque no tenemos tiempo, no por otra cosa. Sé que hay otras cosas importantes también, pero bueno, hay que elegir en cada momento. Y yo creo que este proceso es tan importante y viene con tanta fuerza que cuanto antes nos pongamos manos a la obra, mejor que mejor. Y ahora, pues quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizar. Y saludo a Natalia Coppola, que le veo aquí. Natalia, que está en Paraguay. ¿Sigues en Paraguay? Muy bien. Bueno, pues quedo a su disposición. Un abrazo. Gracias, Natalia. Para cualquier pregunta o duda que quieran realizar.
Muchas gracias, Aurelio. Ahora Ricardo Cristi, que es el director del área académica nuestra, va a tomar la palabra para coordinar la conversación. Nosotros pensamos que este proyecto tiene una originalidad. Que no está pensado para directivos individuales, sino para centros. Y Ricardo, con el equipo académico nuestro, invitó a algunos que ya nos conocían, incluyendo el de Natalia por allá, para ver si en la primera versión del programa, que es un privilegio tenerlo, podemos sumarlo a ustedes. ¿M? Y algunos otros directores de Escucentro no pudieron asistir, pero les vamos a compartir el video. Nos encantaría compartir con ustedes el entusiasmo por probar esto, que ha funcionado. Aurelio no se los contó por modestia, pero donde se ha aprobado el modelo, hemos logrado resultados increíbles en tiempos razonables. ¿M? Escuelas muy innovadoras, etcétera. Entonces, Ricardo Cristi, usted que fue el que seleccionó a todos nuestros invitados para que les dije unas palabras. Más que seleccionar, bueno, primero agradecer la participación de cada uno de ustedes. Sabemos que son tiempos complejos, muchos de ustedes están a cargo del centro educativo y tienen que destinar tiempo en estos tiempos de pandemia a la organización. Estamos recién iniciando el año. Sin embargo, creemos que era muy relevante poder escuchar a Aurelio, ¿cierto? Agradeciéndole el tiempo también que ha dedicado y las ganas que está poniendo para que en Chile también podamos empezar a incorporar estos modelos de gestión de calidad y estos modelos de liderazgo que son tan necesarios. Ustedes saben que el Ministerio de Educación en Chile hace años ya está estableciendo como política el factor, o que ni siquiera lo establece Chile, sino que la OCDE hace mucho rato, que el factor clave tiene que ver con los equipos de gestión. ¿Sí? Que no es un trabajo individual como lo recalcó Aurelio, sino que es un trabajo efectivamente de equipo. De hecho, el marco para la buena dirección en Chile no habla nunca de personas, habla de equipos de trabajo. Y es por eso que este diplomado y la locución genérica que nos presentó Aurelio, ¿cierto?, va enfocado justamente en trabajar con equipos de gestión que estén con el input de querer mejorar sus centros educativos, de ponerlo en un camino de futuro. Nosotros siempre decimos a nuestros estudiantes de los posgrados de educación continua que tienen que pensar la escuela del 2030, si no va a pasar lo que decía Aurelio, van a desaparecer como los dinosaurios. Entonces, estos son los caminos y estas son las posibilidades. Es un agrado poder contar con notados académicos como Aurelio Villa y que tengan la posibilidad de querer trabajar acá en Chile derechamente con equipos de gestión de distintos centros educativos, y no solamente de Chile, sino que la idea es que también se integren de Latinoamérica equipos de gestión, y estamos trabajando para eso también. Así que les dejo la posibilidad de querer hacer alguna consulta a Aurelio. Siempre es importante querer ver algunas profundizaciones a lo mejor, pero también sabemos que algunos de ustedes también están complicados con los tiempos, pero si tienen alguna consulta. ¿Puedo? Natalia. Sí, Bueno, puede. ante todo saludarlos, agradecerles. Me conecté un poquito tarde, pero me interesa eh, pensar en la estructura del programa, ¿no? Está centrada en la gestión en sí. ¿Qué competencias o qué capacidades deberían tener la gente que pueda formar parte de este programa? Lo digo pensando, por ejemplo, en cargos directivos que son muy unipersonales. Entonces, ¿cómo se podría trabajar eso a nivel equipo, ¿no? Porque por lo que veo es gestión de equipo, entonces de pronto, ¿cómo se compatibiliza con una persona de una institución unipersonal y con mucha arraigo unipersonal pueda gestionar o formar parte para el cambio, ¿no? Muy bien. Bueno, pues la pregunta es muy pertinente, Natalia, porque efectivamente eso plantean en muchos centros, ¿no? Bueno, la idea es que un secretario de un centro es un cargo unipersonal en casi todos los países, ¿eh? Un jefe de estudios es un cargo unipersonal. El problema está en que cuando una persona conforma un equipo que tiene su responsabilidad unipersonal, pero al mismo tiempo tiene una visión compartida, su actuación cambia, ¿eh? Porque percibe de otra manera ya. Es decir, cuando yo estoy trabajando con otros miembros que tienen otras responsabilidades y las compartimos y hacemos un marco común,
mi responsabilidad unipersonal viene engrandecida y viene con una visión totalmente distinta. Porque yo soy un miembro más que estoy haciendo esto, pero no solamente porque lo hago desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista del centro. Y estoy colaborando el valor añadido de algo que estoy contribuyendo a esa eficacia del equipo. Entonces, muchas veces, cuando trabajamos la calidad, nosotros, por ejemplo, las 12 primeras horas las trabajamos con todas las personas del centro. Es decir, con el chofer del autobús, si tienen, con el cocinero o cocinera, con el portero del colegio, con todo el personal, el de limpieza, etcétera, etcétera. ¿Y sabes lo que dijeron ellos? Al principio decían, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer aquí con los profesores? ¿Cómo nos vamos a reunir con los profesores? Si nosotros no tenemos una labor muy... Sí, pero ustedes vengan. Y luego, cuando terminan esa fase, te dicen, yo ahora veo al centro de manera muy distinta. Muy distinta. Es decir, cuando uno está limpiando algo, puede limpiar, pues, porque es su función. Pero cuando ve la importancia que tiene la limpieza de cara a que los niños vean que hay que cuidar las cuestiones de los recursos, que esté limpio, está contribuyendo, digamos, a esa visión que la dirección ha vendido a la comunidad. Entonces, claro, la percepción individual de esa persona cambia radicalmente cuando ha sucedido esto. Por tanto, el órgano unipersonal no es que yo me encierro en mi despacho y hago mi labor. Eso es un error. Un error no, es que es una tradición que venimos haciendo así, pero lo que hemos visto es que cuando ese secretario tiene feedback de los demás miembros y le dicen, oye, ¿por qué no lo haces de esta manera? ¿Y por qué no lo presentamos y tal? Entonces, se va enriqueciendo, digamos, cada una de las actuaciones, vamos a decir, entre comillas, unipersonales, porque el órgano viene así, muchas veces por determinación legal, pero en la actuación no tiene que ser unipersonal, tiene que ser colegiada. ¿De acuerdo? Un Y esto es una comentario experiencia práctico. que yo he tenido y que realmente me ha supuesto aspectos muy positivos cuando oyes a la gente decir cosas después de esa formación. Realmente que dices, pues vamos por buen camino. Porque la gente se siente más identificada desde cualquier puesto que hace con el centro. O sea, ve el centro de otra manera. Natalia, un comentario práctico. En esta invitación que le hacemos, vamos a trabajar con centros, con el estilo que tengan. Claro. Si tienen un directivo muy narciso, digamos, que puede ser, está bien, pero es lo que hay. Pero cada uno de vuestros centros, pensamos en 30, vamos a poder trabajar con 10, ojalá de Paraguay, nos encantaría. Cada equipo va a elegir quiénes son los miembros que tienen que sumarse a esto. Claro. Porque cada centro tiene sus líderes, no los líderes orgánicos formales, sino los líderes efectivos. Los ¿Te reales. fijas? Entonces el director tendrá que decir 3 o 4 y los vamos a someter al ejercicio que les plantea Aurelio, entre 3 y 5. ¿Y con la familia dónde entraría? 5 ¿Familia máximo también entra? por centro. Perdón. No, decía que son 5 máximo por centro. 5 máximo por centro. Es importante destacar que quien va a dictar el programa de formación de alta especialización, ¿cierto?, es mismo Aurelio Villa, y que la certificación es doble, porque está dada la certificación por la Fundación Orreum y también por la Universidad Andrés Bello. ¿Sí? La idea es justamente a partir de esta propuesta iniciar una suerte de transformación en la mirada de cómo enfrentar los procesos de gestión y liderazgo en los centros educativos latinoamericanos. Si ustedes se dieron cuenta, hay dos modelos que Aurelio está incorporando, un modelo de liderazgo y un modelo de gestión de calidad, que me parece que son sumamente relevantes porque están basadas en la experiencia empírica y en la investigación que el mismo Aurelio ha hecho en Europa, en España y en parte en los países que él fue mencionando. Por lo tanto, creemos que es una tremenda oportunidad para que los centros educativos se entusiasmen y se pongan en una lógica común de transformación y cambio y mejora.
Así que, Les vamos a entregar, ustedes lo vieron, esto es una experiencia novedosa, les vamos a entregar 15 informes que lo van a elaborar el equipo de Aurelio, para que todos los cambios sean tomados como nunca sucede, con base a información, que se lo remarcó Aurelio. Eso va a quedar como un valor añadido para ustedes. También el software, les vamos a compartir las publicaciones. Lo que queremos es involucrarnos en el ejercicio de transformar el centro en el contexto de una estructura de capacitación. Esto se ha hecho, funciona, créanme, y nos encantaría poder sumarlos a ustedes. Luego, a partir de esta primera experiencia exitosa, poder sumar otros centros que quieran generar cambios centrados en el aprendizaje desde el liderazgo. Y crear una constelación, luego al final también construir paper, etc. Eso, nos cuidamos también de que esto sea muy barato, disculpen la franqueza, porque nos interesa sumar a 3 o 4 directivos por centro, o sea, tiene el valor de un diplomado normal, pero es mucho más. Está el equipo Aurelio académico, están los reportes científicos, están los software, etc. Pero queremos que no sea un obstáculo para sumarlo. No importa, Natalia, el estilo, ojalá sean bien diversos y ojalá tengamos la complejidad de estar con establecimientos paraguayos, mexicanos, etc. Pero quisimos partir este piloto con el mundo interno nuestro. Eso. ¿alguna otra consulta? Si alguien tiene alguna otra consulta, pues ya también estamos en los tiempos. Sí, pues. Yo les comparto un dato. El equipo de Alexis, que lo ven ahí, que él no pone su nombre, sino que se rubrica como equipo servicio UNAP, va a compartir el video con todos. Nos cuidamos para que ustedes tengan los antecedentes, como esto es algo distinto que una estructura de capacitación, en el fondo una asesoría. De hacerles llegar este mismo video, el folleto, pero luego Alexis va a hacer un trabajo con cada centro, porque si funcionáramos como individuos, es fácil sumarse en estos proyectos, pero ustedes lo tienen que conversar. Si necesitan que el equipo nuestro converse con su centro para explicarle en detalle el modelo al equipo completo, encantado. Eso lo va a coordinar Alexis y lo va a liderar Ricardo, Misael y Carlos Bócar, que son los directores de nuestras áreas académicas acá. Sí, gracias Ignacio. Solo bueno, para complementar, que me nombraba Ignacio, mi nombre es Alexis Villagrán y como equipo de programas corporativos les vamos a enviar la información, nos vamos a poner nuestro correo electrónico y bueno, después uno a uno de los participantes les vamos a enviar el video grabado de este webinar. Muchas gracias. Sabemos que como es un programa nuevo, no hay esto, necesitábamos explicárselo y quisimos que fuera el propio creador del modelo y el académico que va a estar a cargo del proyecto el que se los presentara. Así que por el lado nuestro, muchas gracias a todos y encantados, si arrancamos, de poder hacerlo con ustedes. Aurelio, unas palabras. Bueno, pues yo primero estoy encantado de haber tenido este webinar y quiero agradecer a todos los presentes. Y yo sé que estamos en momentos pues con muchísimo trabajo, que viene alguna fiesta, unos días de fiesta, estamos todos sobrecargados y sé que en Chile además estáis ahora con el tema de la pandemia que va creciendo porque sigo interesado en ver esa evolución y por tanto os agradezco con más razón todavía pues que habéis dedicado este tiempo aquí a estar este webinar. Espero que si puedan participar y si no, pues en otro momento. Pero bueno, nosotros de verdad que hemos hecho todo lo posible para que sea un programa práctico, que realmente se base fundamentalmente en las investigaciones que hemos realizado durante tanto tiempo y no solamente las nuestras, sino las de muchísimos profesores. Yo he tenido la suerte en mi vida de poder invitar a las 6 o 7 personas más importantes en liderazgo y traerlas a Bilbao a dar algunos seminarios. He tenido esa suerte y he tenido la oportunidad de poder probar, experimentar 7 modelos a lo largo de mi vida, 7 modelos de liderazgo distintos a lo largo de mi vida. Y por tanto, bueno, pues me siento muy honrado, muy agradecido y eso lo que quiero poner a disposición, por eso le dije a Ignacio, yo por nuestra parte, pues todo lo que sea poder dar los artículos, las software, etcétera, de manera gratuita, lo hago encantado, porque lo que me gustaría es que tuviéramos una experiencia, aunque sea pequeña, en Chile,
que pudiéramos decir, pues en Chile hay una serie de centros que están trabajando de esta manera, etcétera. Para mí sería un orgullo, una satisfacción enorme. Gracias por asistir y espero a algunos de ustedes verles a lo largo del tiempo.